que he titulado Cápsulas de Apologética, en la cual voy a resumir todo el material para los hermanos que les quede poco tiempo para estudiar o para memorizar. Pues en esta tarde quiero tocar el tema, en este primer tema, sobre la misión de Jesús y la misión de la iglesia. Vamos a ver. Sabemos que el hombre, hermanos, allá pues en el relato del Génesis, comete una falta y cae de la amistad con Dios, de la gloria de Dios. Entonces Dios piensa desde el principio mandar a Jesús con una misión. Vamos a leer. Dice San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es, hermanos, desde el principio, desde la caída del hombre, el plan de nuestro amado Dios. Mandar a nuestro Señor Jesucristo a pagar por nuestra culpa. Ya nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo cómo Jesús de la misma manera manda a los apóstoles. Vamos a leer lo que nos dice Efesios 1 del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahí podemos ir viendo, hermanos, que Jesús viene y derrama su sangre y en él tenemos perdón de pecados. A eso lo envía Dios. Así lo envía Dios. Dios Padre a perdonar nuestros pecados. Vamos a leer lo que nos dice San Mateo capítulo 26 versículos 28. Dice: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Jesús viene obedeciendo el plan de Dios Padre a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Ese es el medio, esa es la manera con la que Dios, ese es el propósito con la que Dios Padre lo envía a rescatar a la humanidad y a darle el perdón por su sangre. Ahora vamos a ver lo que empieza el ministerio que empieza Jesús de reconciliar, de perdonar. Dice San Mateo 9:2. Allí le llevaron, dice, a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Jesús, antes de subir a la cruz, ya ejerce el perdón de pecados. Eso nosotros lo vemos al paralítico, pues él le decreta que le perdona los pecados. Ahí nosotros vamos viendo la misión de Jesús para la humanidad. Luego veamos lo que va haciendo Jesús con sus discípulos. Aún no había subido a la cruz. Veamos, dice San Mateo 18:18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrán atado el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Ahí nosotros vemos que será un término legal o jurídico para liberar a una persona o para no liberarlo. Entonces Jesús ya va mostrando signos con respecto a la iglesia de darle una autoridad. Lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo. San Mateo 18:18. Ahora vamos a ver cómo Jesús muere y resucita, y luego el mismo día, el domingo que resucita, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 20 versículo 22-23. Dice: dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Nosotros, hermanos, vemos acá cómo Jesús muere y Jesús resucitado ya le da un envío a ese liderazgo que ha puesto a la cabeza, a ese liderazgo, a los apóstoles, y a la cabeza de ellos, Pedro. Pero les dice, como el Padre me envió, dice, así los envío. Sopló sobre ellos Espíritu Santo y les dijo: a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quien se los retengan, le quedan retenidos. Ahí Jesús está dando la potestad que él mostró en San Mateo capítulo 9 versículo 2. Él perdona pecados, el Padre lo envía a perdonar pecados, él envía a perdonar los pecados. Por eso dice: como el Padre me envió, así yo los envío. A los que perdonen los pecados, le quedan perdonados. Luego nosotros, hermanos, ya vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios lo va mostrando a ese ministerio de reconciliación o de perdón, ya tomando autoridad. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos: déjense reconciliar con Dios. Ahí, hermanos, nosotros ya vamos viendo cómo el liderazgo de la iglesia dice: Cristo estaba reconciliando consigo, Dios estaba reconciliando consigo por Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Dios manda a perdonar los pecados, a reconciliar la transgresión del Génesis, la transgresión antigua, y les da autoridad. Cristo le da autoridad a su iglesia. Por eso dice: y a nosotros nos confió el ministerio de la reconciliación. Ahora vamos a ver cómo ese ministerio ya toma esa autoridad, ahí donde dice Santiago 5:14. Vamos a ver lo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. ¿Pero cómo? A ese ministerio de la reconciliación tiene que ser llamado. Y dice: y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo el mismo plan de Dios consistía en levantar a la humanidad pecaminosa de ese pecado que había cometido en el Génesis o principio. Entonces manda a Jesús, lo manda a perdonar los pecados, toma acción y prepara a 12 y les da autoridad para ejercer ese ministerio de la reconciliación, de la que ahora gozamos en nuestra iglesia, de la que ahora podemos disfrutar y ser reconciliados cuando nosotros cometemos algún pecado. Hermanos, el Señor los bendiga y
pues espero que este video les sirva, les sea de gran bendición para la defensa de su fe. El Señor los bendiga, cuídense mucho.